siempre. Estamos aquí, Señor, en medio de la congregación de tu pueblo, de los santos, de tu iglesia, la que tú has comprado a precio de sangre. Listo, Señor, para honrarte, para adorarte, sabiendo que no a nosotros, sino a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí reunidos para que nosotros, Señor, seamos animados y exhortados, edificados con tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y que nos guía en nuestro camino. Y aquí están tus promesas ciertísimas, que son cumplidas cada día, Señor, conforme tú lo has determinado y que se seguirán cumpliendo hasta tu venida. Gracias te damos porque hallamos, Señor, descanso para nuestra alma al escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que aún si somos exhortados es para nuestro bien. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. Santifícanos en ella y ayúdanos en esta mañana para poder entenderla. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe, Señor, y que tú nos ayudes a que podamos crecer en la comunión contigo, en la unidad, en la santidad, para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana yo quisiera invitarlos a que hicieran la siguiente pregunta. ¿Qué tan recurrente es el engaño del pecado en tu vida como creyente? Entendiendo generalmente que el pecado se presenta disfrazado de virtud. Muchas veces se quiere mostrar con conceptos modernos, populares, que se van entretejiendo en nuestro contexto, pero que de manera muy sutil tratan de disfrazar la realidad del pecado, el engaño del pecado, a través de palabras suaves, para que las personas piensen que haciendo eso no están desagradando al Dios vivo. Por ejemplo, hoy en día quieren llamar a la lujuria el poder de decisión, la libertad. A la corrupción se le llama comisión para pagar favores. Al aborto se le llama libertad para elegir sobre el cuerpo. Y así, a todas luces, son terribles pecados delante de Dios, que se cambian verbalmente y se introducen con un estilo de vida aceptable en la sociedad, como si fueran algo bueno. Pero debemos aprender que un lobo vestido de oveja siempre seguirá siendo un lobo, y una pastilla de veneno, aunque se disfrace con el mejor dulce, sigue siendo un veneno. Y la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que por más que se le quiera dar estatus de legalidad y de bondad al pecado ante los hombres, siempre, mis hermanos, aunque se vea socialmente respetable, lo que es desagradable ante nuestro Dios y lo que es pecado delante de nuestro Dios no cambia. Y por eso, con el fin de que nuestro propósito sea el caminar en santidad y que esto sea una realidad, un fruto en nuestra vida, nosotros debemos estar alertas, con nuestros sentidos bien abiertos, para que no lleguemos a extraviarnos de la sincera fidelidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a ver este sermón que he titulado El engaño del pecado obstaculiza la santidad. Y vamos a resolverlo a través de 3 preguntas y unas aplicaciones prácticas. La primera pregunta es: ¿cuál fue la astucia de la serpiente? La segunda pregunta: ¿cómo pueden ser extraviados nuestros sentidos? La tercera: ¿qué hacer para caminar en santidad? Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Cuál fue la astucia de la serpiente? Dice nuestro texto de hoy en 2 Corintios 11:3.
pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cuál fue la astucia de la serpiente? Para nosotros tener más luz acerca de la astucia de la serpiente, es necesario que me acompañe un momento a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 1, que dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, la astucia a la que se está refiriendo el apóstol, o el temor de la astucia de la serpiente que engañó a Eva, es la que estamos leyendo nosotros aquí en Génesis 3:1. Y esa astucia a la que hace referencia es una sabiduría para el mal, para entregar afirmaciones con trampas sutiles con el fin de obtener un resultado, y ese resultado es la caída. Nosotros vemos que inicialmente disfraza y hace cuestionar la realidad de la palabra de Dios, y nosotros sabemos que el fin de cuestionar la palabra de Dios y de seguir esos cuestionamientos como si fueran una verdad, el fin de caer en los engaños sutiles de los disfraces del pecado como virtudes, darán como resultado lo mismo que le pasó a Adán y Eva. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva? Por esa sutileza o por esa astucia de la serpiente, que siendo nuestro representante federal fue seducido y cayó de la plena comunión que disfrutaba con el Dios vivo, de la armonía, de la paz, de la unión con el Dios vivo. Y nosotros, mis hermanos, si somos guiados por esta astucia, podemos también nosotros caer de esa paz que disfrutamos, de esa unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque la transgresión del pecado rompe nuestra comunión con nuestro Dios, nos aleja de nuestro Dios vivo, que es nuestra paz. Estas artimañas y esta astucia lo que buscan es invadir nuestros pensamientos, como lo hizo la serpiente, que nuestros pensamientos sean corrompidos de la sencillez que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra unión que tenemos con Él, por medio del cual nuestros juicios no son extraviados, ni nuestras mentes se vician con principios corruptos, y que no nos desviamos en cualquier grado en el error de los malvados, porque estamos bajo una doctrina pura y simple, que es el Evangelio de nuestro Dios, que respeta la persona de Cristo, la gracia de Dios, que sabe con temor reverente quién es el Dios vive al que se sirve. Pero esa astucia de la serpiente, a la cual hace nombramiento aquí el apóstol Pablo, a la cual señala, lo que busca es que el hombre se aparte, que el hombre vaya a la muerte. Y este texto es una advertencia para nosotros. Se nos llama a que evitemos caer en esa red de astucia, pues si lo hacemos, no estamos más que pisoteando la sangre de Cristo. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mis hermanos, ese engaño, esa astucia que busca corromper la verdad, que busca
ver que nosotros encontremos en el mundo y en esos falsos profetas una realidad para vivir apartados del Dios vivo, después de decir que vivimos para Él y para su gloria, nos coloca en una afrenta contra nuestro Dios. Nos coloca por fuera de su voluntad. Y por eso nosotros debemos recordar el sacrificio perfecto de nuestro Señor, hecho una sola vez y para siempre. Y que no nos dejemos engañar en el camino que siguió Adán y Eva, que tuvieron una muerte física y una muerte espiritual de la cual fueron librados por la gracia de Dios, que eso no lo dice claramente la Escritura, pero puede ser que haya sido así. Por tanto, nosotros debemos estar desapercibidos, porque, mis hermanos, esa astucia se reflejará en el extravío de nuestros sentidos. Esto nos lleva a responder la segunda pregunta: ¿cómo pueden ser extraviados nuestros sentidos? Hemos entendido, como dice el texto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que, entendiendo nosotros cuál fue la astucia de esa serpiente, veamos cómo pueden ser extraviados nuestros sentidos. Mis hermanos, lastimosamente, por todo lo que nos está bombardeando día a día, las imágenes, la información, las noticias, las redes, el internet, las películas, la televisión, las conversaciones, todo el mundo busca adoctrinarnos para que nosotros nos extraviemos, para que esa devoción simple e impura del Señor se vea amenazada por esta falsedad. Y todo esto sumado a las falsas enseñanzas, al falso evangelio que se encuentra por doquier, donde hay hombres que aseguran que Dios les ha hablado, donde hay hombres procurando que los hombres caminen en pos de los deseos naturales, de la satisfacción de las cosas temporales de este mundo. Y todo eso sumado se levanta como una doctrina para que los creyentes pierdan su amor verdadero por Cristo. El corazón se empieza a endurecer cuando se empieza a escuchar más el mundo, más a estos falsos maestros. Mis hermanos, esas falsedades van destruyendo y minando la mente y el corazón de los creyentes. Porque de toda esa información que se recibe vienen los falsos razonamientos que desvían a los hombres de la verdad. Como dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Así que toda esta oferta del mundo que extravía a los hombres es un vianda que lleva al engaño del pecado. Pues con esa sutileza, como lo vimos en la introducción, busca que lo que es malo se vea como bueno. Nosotros podemos entender a través de un concepto jurídico que la costumbre se vuelve ley. Lo que las personas repiten de manera sistemática durante mucho tiempo termina convirtiéndose en ley. Pero el hecho de que sea así para el mundo no es así para nuestro Dios. El hecho de que nosotros estemos viviendo en una costumbre del mundo no significa que eso sea agradable a los ojos de Dios. Y tenemos un ejemplo con la unión libre. Cuando las personas se unían como quisieran por satisfacción de sus deseos naturales, esta costumbre con el tiempo se volvió la unión marital de hecho, que a la luz de la ley garantiza derechos a las mujeres, a los hombres, derechos económicos, derechos de cuidado, de sustento, y que la ley lo hace ver como si fuera algo bueno. Es bueno, ¿no? Tú puedes vivir en unión libre porque estás protegido por la ley. Pero, mis hermanos, esta costumbre que terminó convirtiéndose en una ley no es lo que la palabra dice del matrimonio. No es lo que nuestro Dios señala que debemos hacer los hijos de Dios. Así que
todo este mundo hace cosas contrarias a la voluntad de Dios. Lo hace por costumbre, lo hace por la ley, lo hace por diversas formas, pero no por eso quiere decir que está bien. Y ese es el punto, que si nosotros estamos más escuchando la costumbre del mundo, las falsas enseñanzas, todo lo que es contrario al Señor, entonces nosotros empezaremos a endurecernos y olvidaremos que por esas acciones los hombres son condenados al infierno. Así que debemos velar para que no se extravíen nuestros sentidos en la sutileza y en la astucia del engaño de los hombres, para apartarnos del Dios vivo. Recordemos en la Escritura cómo se extravían los sentidos. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a volver a leerlo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí se está refiriendo al extravío de los sentidos. Porque los sentidos nos fueron dados para la gloria de Dios. Nosotros podemos decir como Job: he hecho pacto con mis ojos, y usar los ojos para la gloria de Dios. Nosotros podemos usar nuestros anhelos para servir a otros con fervor, con sentimiento de amor hacia los demás, expresando un deseo de bien y de bienestar para el prójimo. Y eso es correcto. Pero cuando buscamos en la satisfacción de nuestros propios deseos, de nuestra carne, los lujuriosos, los pecaminosos, cuando usamos los ojos, cuando usamos las cosas para alejarnos del Dios vivo, ahí se están extraviando los sentidos. Y a eso está haciendo referencia el apóstol Juan cuando habla acerca de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La que es conforme al mundo es el extravío de los sentidos, pero la que es conforme a la voluntad de Dios es el uso correcto para la gloria de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, debemos nosotros estar velando y orando. Debemos buscar las cosas del Señor. Todos estos sentidos se pueden extraviar en la doctrina del mundo, en la falsedad del engaño del pecado, y además de que estas cosas son temporales, son pasajeras, pero cuando hacemos la voluntad del Señor, permanecemos para siempre. Por eso nuestro Señor Jesucristo debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Mis hermanos, así vengan dificultades, debemos tenerlo a Él siempre como lo más importante en nuestra vida. No nos distraigamos. Hay mucha amenaza para desviarnos de la fe, mucho engaño, mucha mentira, para que las mentes estén saturadas y confundidas y lejos de Dios. Y por eso debemos preguntarnos: ¿hay algo que está debilitando el que Cristo sea lo primero y más importante? ¿Cómo puede usted librarse de las distracciones que amenazan su devoción a Él por el pecado? Pienso que podemos encontrar esta respuesta en el siguiente punto, en la respuesta de la siguiente pregunta. Podemos absorber estas dudas, podemos ver cómo librarnos de esas distracciones que nos amenazan. Veamos pues qué hacer para caminar en santidad. Hasta este punto hemos visto la astucia de la serpiente, que desvía mediante engaños de la verdad para caer en el pecado. Hemos visto cómo se pueden distraer nuestros sentidos. Ahora veamos cómo librarnos de todo esto, de esta astucia, de lo que quiere distraer. Mis hermanos, y para ello lo más importante es una vida en santidad.
La santidad, la cual se compone de la piedad, que es la obediencia a nuestro Señor, a sus mandatos y a sus preceptos, a la oración, a la lectura de la palabra, al congregarnos para conocer cuáles son las promesas de nuestro Dios, cuáles son sus mandamientos, a estar orando, escuchando la palabra, mis hermanos, escuchando la verdad, para estar lejos de los falsos maestros que buscan confundir y apartar a los hombres de la vida del Dios vivo, a la comunión que debemos tener unos a otros. Y para nosotros vivir en santidad debemos entender qué significa santidad. La palabra santo, tanto en hebreo como en griego, significa apartado para Dios. Para el cristiano significa que está apartado, separado del pecado y positivamente consagrado, dedicado a vivir conforme al Señor, a vivir para Cristo. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es claro que la santidad debe ser cultivada, como aquel campesino que ara la tierra diligentemente, entendiendo que su cosecha depende de fuerzas externas, del sol, de la lluvia, pero se mantiene diligente esperando que tenga una buena cosecha. Asimismo, el cristiano que no cultiva la santidad pierde su seguridad. Mis hermanos, la santificación viene de adentro del corazón, del interior de nosotros, enciende nuestros corazones y nos lleva a vivir externamente conforme a la voluntad del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es, como lo definió el Catecismo Menor de Westminster, es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Así que nosotros debemos cultivar la santidad en nuestra vida, pues estamos ya en capacidad de hacer morir el pecado y de vivir para la gloria de Dios. Y una forma de cultivar esa santidad diaria que nos aleja de las distracciones de este mundo, que nos aleja de extraviar nuestros sentidos, de caer en la astucia de la serpiente, es de la siguiente forma. En primer lugar, el Señor nos llamó a santidad para su gloria y para el bien de nuestras almas. Recordemos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4, cuando dice que según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. Estoy parafraseando. Según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el llamamiento de nuestro Dios, ese llamado que Él hace para la nueva vida en Cristo, es un llamado que va acompañado de la santidad. Él nos llamó a vivir en santidad para su gloria y para nuestro bien. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el propio llamado eficaz que obró nuestras vidas para salvación, para ser aceptos en el amado, como les dije, debe conducirnos a la búsqueda y a la práctica de la santidad. Pues la santidad incrementa nuestro bien espiritual, como lo señala el Salmo 84:11. Porque el sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es una promesa de nuestro Dios. Como decía el puritano John Flavel, como la salud al corazón es la santidad para el alma. Así que
La santidad es un camino excelso que glorifica el nombre del Señor, quien así está viviendo, mis hermanos. En segundo lugar, la santidad muestra la imagen de Dios restaurada y nos hace conservar la rectitud. Como dijo Thomas Watson, debemos esforzarnos en ser como Dios en santidad. Es por el cristal limpio que podemos ver una cara. Es por el corazón santo que algo de Dios puede verse. La santidad se verá en nosotros. Se verá en la vida de cada uno de nosotros, de cómo estamos obrando. Por eso debemos procurar mantener la limpieza de nuestro corazón. Mostrar que la imagen de Dios restaurada en nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo está dando un fruto. Que estamos nosotros mostrando a Cristo, a nuestro Señor, quien fue nuestro mayor ejemplo de santidad en su periodo de humillación. Recordemos que su encarnación se conoce como el estado de humillación, porque siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en ese estado Él guardó su santidad y Él es nuestro ejemplo. Encontramos que Él tenía esa humildad santa en lo que les acabo de señalar, en haberse despojado, tomando condición de siervo, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía una compasión santa. En Marcos 1:41 dice la palabra: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Pero vemos en él también un perdón santo. En Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nuestro Señor tenía una abnegación santa. Dice la palabra en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y también tenía una indignación santa contra el pecado. Esto lo podemos leer en Mateo 23, puede usted leerlo en su casa cuando Él habla en contra de los escribas y de los fariseos. Y también vemos en Él una oración santa. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi hermano, ¿estás tú siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás teniendo una humildad santa, una abnegación santa, un perdón santo? ¿Estás viviendo una vida de oración y santidad para la gloria de Dios? Eso es cultivar la santidad, ser más como Cristo. Nosotros estamos basados en Cristo. Nuestra santidad está tallada en Cristo. Y esta santidad nos libra de la hipocresía, de demostrar un cristianismo pasajero, liviano, que solo cumple con el compromiso y no sirve y no va más allá. Nosotros debemos entender que en la santidad y en vivir para la gloria de Dios estamos mostrando una proporción, una vitalidad, un propósito, un significado, una dirección a nuestra vida diaria. Pues es a través de esta vida santa que mostramos la fe que profesamos, sin engaños, sin mentiras, lejos del pecado. Hemos sido llamados, hemos sido justificados. La culpa y la condenación que pesaba sobre nosotros, el acta de delitos y pecados que nos condenaba, ha sido quitada por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido expiados
nosotros hemos sido propicios por la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Así que el llamado es a que vivamos de esta manera, santa y piadosamente, honrando el nombre de nuestro Hacedor, lejos del engaño del pecado y del extravío de nuestros sentidos por la astucia del acusador. Vivamos para la gloria de nuestro Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, unas aplicaciones prácticas. Ya luego de ver, mis hermanos, el engaño del pecado, de la astucia de la serpiente, el extravío de los sentidos y de cómo debemos nosotros caminar en santidad por el pecado, esto nos lleva a la mortificación de ese pecado. Y nos lleva a que veamos unas aplicaciones prácticas que nos ayuden en nuestro diario vivir. En primer lugar, debemos alejarnos del engaño del pecado dado por el mundo y por los falsos maestros. Pues tenemos nosotros una nueva vida en Cristo, una vida de firmeza y de promesas inmutables. Nuestra vida está anclada en la roca de nuestra alma. Y nosotros podemos entender y vivir cada aflicción de este mundo con el propósito que Dios nos ha establecido. Aún en medio de aflicción, de enfermedad, de abundancia, de tristeza, de gozo, nosotros debemos vivir lejos del pecado. Pues en nuestro Señor Jesucristo tenemos todo, lo eterno, lo que no perece. Nuestro corazón está guardado en nuestro Dios. Dice la palabra en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estas son promesas ciertísimas. La palabra de Dios no falla. Los hombres mutables fallan en sus palabras, pero nuestro Dios no miente, ni se arrepiente, ni es mutable como los hombres. Él es inmutable y su palabra es ciertísima. Así que nuestra vida debe ser sin avaricia, en contentamiento, confiando en el Señor, que es nuestro ayudador. No debemos temer, y no debemos temer lo que puedan hacer los hombres, porque nuestra confianza está plenamente en Cristo, en la comprensión de que Él es nuestro ayudador, de que esa es la realidad de la vida cristiana, que tenemos el contentamiento, que estamos mortificando el pecado, muriendo cada día nosotros para que así podamos crecer en santidad, en bienestar, alabando el nombre del Señor. Por tanto, no desmayemos en medio de la prueba, pues nuestra luz y salvación es Cristo, y todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Amén. En segundo lugar, debemos alejarnos de la vida pecaminosa. Ya vimos que debemos alejarnos del engaño del pecado. Pero el creyente debe alejarse de la vida pecaminosa, de las artimañas que quieren atraparnos. Un ejemplo muy clásico y muy claro es el tiempo que tú le dedicas a tu teléfono. Duermes con tu teléfono, te levantas con tu teléfono, sales con él, vives navegando en el teléfono, pegado al teléfono. Las familias van a comer y cada uno está en su teléfono, nadie comparte. Y esto, mis hermanos, aleja a las personas del Señor. Estas redes, estos programas, estas apps de TikTok y todas estas cosas son sutiles, pero están alejando la mente y el corazón del Dios vivo. No estoy diciendo ni condenando el uso del celular. El celular, como una herramienta de trabajo que cumple su función, ayuda para hacer una labor excelente en lo que el Señor nos permite hacer. El problema es cuando eso pasa a ser un objeto de distracción y de uso para apartarse de la realidad de vivir para la gloria de Dios. Allí es donde está el problema. Cuando nosotros empezamos a usar las cosas que Dios nos ha dado para su gloria, para usarlas de una manera pecaminosa, para satisfacer nuestros deseos y satisfacernos a nosotros mismos.
Así que debemos nosotros saber que es necesario que vivamos lejos de eso. Porque si lo seguimos haciendo, se va a alivianar nuestra conciencia frente a la realidad del pecado. Y esto va a traer es la muerte. Pues el creyente debe purificarse cada día. Para el puro todas las cosas son puras. Mis hermanos, dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuidado, mis hermanos, que nosotros no seamos de los que profesamos conocer a Dios, de los que decimos amén cuando alguien dice Dios te bendiga, y de los que decimos Dios te bendiga, pero que con los hechos estemos nosotros negando, que con nuestros hechos seamos rebeldes y abominables delante de nuestro Dios. Cuidado, mis hermanos, nosotros debemos vivir santa y piadosamente, como dice el Catecismo de Heidelberg, la respuesta de la primera pregunta. La santidad no se puede realizar donde el corazón no ha sido fundamentalmente transformado a través de la regeneración divina. A través del nuevo nacimiento, Satanás es destronado. La ley de Dios está escrita en el corazón del creyente. Cristo es coronado Rey y Señor, y el creyente hecho pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Si hemos nacido de nuevo, viviremos en la voluntad de nuestro Dios, porque nuestro corazón tiene escrita la ley de Dios, y el anhelo de ese corazón será la de servir al Dios vivo. Y en tercer lugar, el vivir lejos del engaño del pecado, de la práctica de esos pecados, el comprender la santidad de Dios, lo indispensable que es para nuestra vida, nos llevará a servir al Señor de una manera poderosa. Como dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por tanto, nuestro Dios se ocupa de nuestra santidad para que tengamos poder en la predicación del Evangelio, para que se acredite nuestra fe cristiana, pues esta es deshonrada por la falta de cuidado de los cristianos que con hipocresía a menudo sirven como mejores aliados de Satanás y no de Cristo. Pero nosotros debemos hacer que nuestras vidas beneficien a los demás, no que los dañen, pues nosotros somos una epístola leída. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La vida piadosa predica la realidad de la fe, influencia y convence a otros como ninguna otra cosa. Ningún argumento le puede igualar. Muestra la belleza de ser creyente, de creer en Cristo, de testificar que es de Cristo. Mis hermanos, debemos cultivar la santidad, porque en ella nos estamos adaptando al cielo. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues la santidad será perfeccionada en el cielo cuando estemos con el Señor por la eternidad. Pero el comienzo de la santidad es ahora, es en este tiempo y en este mundo, donde debemos reflejar que somos cartas de Cristo. Desde ahora comenzamos y así estamos siendo conducidos al cielo. Así que si no estamos viviendo en santidad en la tierra, mis hermanos, no esperemos que vayamos a llegar al cielo.
Somos llamados a vivir una vida santa y piadosa desde este tiempo. Así que tenemos un llamado santo como promesa eterna. Vivamos en santidad para la gloria de nuestro Dios. Bendiciones. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque la palabra nos advierte del cuidado que debemos tener de la astucia de la serpiente, de extraviar nuestros sentimientos, nuestros sentidos, Señor, de servirte a ti, de que nosotros no caigamos y nos apartemos, sabiendo que debemos vivir vidas santas y piadosas delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones por no dedicar el tiempo necesario a cultivar la santidad en nuestras vidas, a buscar tu palabra, tu verdad. Perdónanos, Señor, si hemos utilizado las herramientas para el uso que no debe hacerse. Pero ayúdanos, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y porque tú en cada día que amanecemos nos muestras esa misericordia para que podamos, Señor, levantarnos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, para que de aquí podamos partir con esa disposición en el corazón. Con esa disposición porque está escrita tu ley en el corazón de carne que nos has dado. Que podamos nosotros salir a vivir una vida santa y piadosa en este mundo contrario a ti, adverso a ti, pero que aún ahí brillemos como luz, como sal, para mostrar en ejemplo de santidad lo que es vivir para ti y para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.